Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y durante los pasados días ha habido mucha emoción por la llegada de Fortnite al servicio de Xbox Game Pass, pero también han habido muchas preguntas. En este video estaré aclarando las preguntas más comunes que vi en mi pasado video, así que comencemos. Lo bueno de la llegada de Fortnite a Game Pass es que es completamente gratis, aunque el único requisito es que tienes que tener una cuenta de Microsoft, y para aquellas personas que quizás no tengan una cuenta de Microsoft, pues tienes que crear una para poder tener acceso a este servicio de juegos. Así que para poder hacer eso es súper fácil. Aquí estamos en la página que te estaré colocando el enlace en la descripción de este video, y le vamos a dar en la esquina superior derecha a la carita, el símbolo de la carita, le damos ahí, le damos iniciar sesión y entonces el teléfono nos pedirá que entonces creemos una cuenta o que iniciemos sesión, pero obviamente esta parte es para las personas que no tienen una cuenta de Microsoft, y para hacerlo es súper fácil. Le vamos a dar aquí a la parte de crear una nueva cuenta. Aquí está en inglés porque vivo en Estados Unidos, pero le damos aquí a la parte de crear una nueva cuenta y simplemente vamos entonces a colocar un correo electrónico que nos podamos inventar para entonces tener acceso a esta cuenta de Microsoft. Lo bueno de las cuentas de Microsoft es que puedes utilizar un correo electrónico que ya tengas, o le podemos dar también a la parte aquí que dice obtener un nuevo correo electrónico. Le damos aquí esa parte para entonces crear un nuevo correo electrónico utilizando la plataforma de Outlook. Aquí puedes colocar el nombre que quieras para entonces tener acceso a ese correo de Outlook. Aquí yo creé un correo electrónico de prueba para que puedan ver cómo se hace. Luego entonces te va a preguntar que si quieres crear una contraseña, coloca la contraseña que quieras y sigamos entonces con este tutorial. Luego de que coloque la contraseña te va a preguntar por tu nombre y por tu apellido, colocas toda esa información y continuamos. Luego te va a preguntar por dónde es que vives y la fecha de nacimiento, así que también colocas esa información y continuamos. Y una vez hayas pasado quizás una prueba para verificar si eres un robot o no, ya entonces el teléfono te va a preguntar si quieres mantenerte con tu cuenta iniciada en tu cuenta de Microsoft, y vamos a darle que sí para que entonces sea más fácil hacer el próximo paso por si acaso necesitas también hacer eso, que sería entonces vincular tu cuenta de Epic Games con esta nueva cuenta de Microsoft. Es muy probable que también te pida que crees un perfil de Xbox, y entonces eso también lo estaremos haciendo también aquí en esta parte del tutorial. Una vez hagamos eso, el teléfono entonces te llevará directamente a la página de Xbox para que entonces ya tengas todo creado, tanto tu perfil de Xbox como también tu cuenta de Microsoft. Una vez tengamos todo esto ya creado, pasemos entonces al próximo problema bastante común de muchas personas, y es entonces poder vincular tu cuenta de Epic Games con la información y el progreso que tienes ya en esa cuenta de Epic Games, por si acaso juegas en móvil o juegas en computadora o en otro lugar, y entonces quieres vincular esa cuenta con tu cuenta de Microsoft y tu perfil de Xbox. Vamos entonces a pasar a hacer eso. Para poder entonces vincular tu cuenta de Epic Games con tu nueva cuenta de Microsoft, es muy importante que vayamos entonces con esta página de Xbox y la colocamos en la pantalla de inicio. Le damos entonces al botón de compartir y bajamos hasta la parte que dice añadir a la pantalla de inicio. Aquí está en inglés porque vivo en Estados Unidos, pero le damos aquí a partir de añadir a la pantalla de inicio, le damos a añadir y ya entonces tenemos esa página de Xbox directamente en la pantalla de inicio. Una vez abras la página de Xbox que ya está colocado en tu pantalla de inicio, es muy probable que tengas que volver a iniciar sesión con tu cuenta de Microsoft, y lo mismo que hicimos anteriormente, tocamos el botoncito de la carita arriba, le damos iniciar sesión y entonces utilizamos la cuenta que ya creamos para entonces tener acceso al servicio de Fortnite en este servicio de Game Pass. Una vez hayas iniciado sesión con tu contraseña y tu correo electrónico que ya creaste, vamos entonces a apretar el botón de jugar gratis para entonces tener acceso al juego de Fortnite, pero como les mencioné, tenemos que vincular tu cuenta de Epic Games que ya tengas en otro lugar, así que vamos a esperar que el juego entonces comience para que entonces nos aparezca la interfaz para poder vincular nuestra cuenta de Epic con esta nueva cuenta de Microsoft o con otra cuenta de Microsoft si es que ya tienes una. Aquí entonces cuando abras por primera vez el juego de Fortnite te va a preguntar que si quieres vincular tu cuenta que ya tengas con Epic Games, o también puedes simplemente entrar al juego y seguir con una nueva cuenta, pero si quieres utilizar la cuenta que ya utilizas con todo tu progreso, le vamos entonces a dar el botón de vincular la cuenta. Aquí el teléfono entonces nos pedirá que vayamos a esta página de Epic Games /activate o de activar y que colocamos entonces este código. Es muy importante que entonces quizás anotes este código para que puedas ir a la página de Epic Games y hagas todo este proceso. Una vez vayas a la página de epicgames.com/activate o activar, aquí el teléfono entonces nos pedirá el código que nos aparece en la página, así que colocas el código y seguimos entonces con este tutorial. Cabe la pena recalcar que tienes que estar con tu cuenta iniciada de Epic Games en tu teléfono, así que si no has hecho eso, pues entonces asegúrate de iniciar sesión
con tu cuenta de Epic Games en la página de Epic Games para que entonces cuando vayas aquí a colocar el código, pues entonces ya esté vinculado con tu cuenta de Epic Games. Aquí yo todavía no lo he hecho, así que puedes también como quiera tener acceso a iniciar tu cuenta cuando colocas ese código. Yo tengo mi cuenta vinculada con Epic Games, pero todo dependerá de dónde es que tú juegas usualmente, si juegas en PlayStation o en Switch, o si lo usaste en Apple en un pasado, o si lo jugabas en Android. Puedes iniciar sesión como quieras aquí en la página de Epic Games. Yo uso mi cuenta de Epic Games regular, así que voy a hacer eso y seguimos entonces con el tutorial. Como ven, ya vinculé mi cuenta de Epic Games en la página que ellos me pidieron y ya entonces me está apareciendo aquí la información para poder aceptar los términos y servicios. Le doy simplemente a aceptar y ya entonces puedo entrar a mi cuenta de Epic Games en esta plataforma de Game Pass. Así que como pueden ver, el proceso de vincular es bastante fácil y lo puedes hacer para que entonces puedas tener tu progreso de otra cuenta en este servicio de Game Pass utilizando Fortnite. Muchas personas han visto mi pasado video de cómo jugar Fortnite en este servicio de Game Pass, pero cabe la pena recalcar que por lo menos por ahora este servicio de Game Pass no está disponible en tantos países de habla hispana, ya que solamente está disponible en España, México y Puerto Rico. Así que si no vives en estos países no vas a tener acceso a este servicio de Fortnite en Game Pass, pero hay alternativas y es que entonces puedes utilizar un VPN. Un VPN, para las personas que no saben, de forma sencilla es una aplicación que entonces va a engañar tu internet y estos servicios para que entonces le haga creer que estás en algún país donde sí está disponible, como por ejemplo México, Estados Unidos, España, Puerto Rico, etcétera. Esto no hay ningún problema con esto, ni hay ningún baneo ni nada por el estilo. Simplemente estamos engañando la conexión para que el servicio se crea que estamos en un lugar donde el servicio está disponible. Yo ya tengo un video bastante detallado sobre cómo utilizar un VPN para entonces jugar estos servicios en la nube. Te lo estaré dejando aquí, pero de forma general te estaré enseñando cómo entonces puedes utilizar una aplicación que se llama Proton o Proton VPN para que puedas utilizarla y entonces jugar estos servicios en la nube como el de Game Pass. Esta parte del tutorial, aunque lo estamos haciendo en un iPhone, la aplicación también está disponible en Android, así que puedes descargar este VPN en Android y como quiera vas a poder utilizarlo. Vamos entonces a crear una nueva cuenta para que entonces puedas tener acceso a esta aplicación, para que puedas entonces conectarte en un país donde el servicio no está disponible. Una vez hayas creado tu cuenta, vas entonces a tener acceso aquí a los diferentes países donde te puedes conectar. Obviamente todo dependiendo de si quieres pagar por este servicio o qué tan lejos está, pero por lo menos nos podemos conectar de forma gratuita a Estados Unidos. Podemos apretar aquí el botón para que entonces nos podamos conectar. Le damos a accederle, que queremos permitir que esto suceda, que se conecte a este servicio. Aquí que poner la contraseña, etcétera, pero ya entonces estamos conectados utilizando el VPN a Estados Unidos, que entonces es un país donde el servicio sí está disponible. Así que entonces tendrías que hacer todo el proceso otra vez de iniciar sesión y entrar al juego de Fortnite para que entonces de esa manera sí puedas jugar el juego. Ahora bien, hay ciertas limitaciones al utilizar un VPN y es que entonces vas a recibir un impacto en la velocidad de tu internet, así que eso entonces también puede limitar y afectar que también te va el juego si no tienes un internet tan rápido. Así que ten eso en consideración a la hora de utilizar un VPN para entonces utilizar este servicio de Fortnite en Game Pass. Hay muchas personas que me han escrito diciendo que el juego no les va bien, que los FPS no son tan buenos y que da algunos tirones, etcétera. De forma general tienes que tener un internet de por lo menos 25 megabits por segundo, así que si tu internet está bastante cerca a esa velocidad de internet, es muy probable que entonces no tengas un buen desempeño a la hora de jugar. Así que ten eso en consideración a la hora de tener las expectativas de que también te va a correr Fortnite en este servicio. A pesar de que el juego está corriendo en la nube en una consola, el juego sí tiene disponibles los botones táctiles que quizás estaba acostumbrado a jugar cuando el juego estaba disponible en el iPhone, o si lo juegas en Android o lo has jugado en Android, de los botones virtuales que puedes tener. Pues a pesar de que el juego sí está en una consola, tenemos acceso a los botones en la pantalla y para poder cambiarlo sí se puede hacer. Le damos entonces al menú en la parte superior izquierda del juego de Fortnite, le damos entonces aquí al botón de configuración y aquí en la parte inferior tenemos la herramienta para poder configurar el HUD o el HUD, etcétera, como lo quieras llamar. Así que tenemos acceso aquí a todo lo que tendrías como si el juego estuviese en un teléfono móvil. Puedes mover los botones sin ningún problema. Vamos a crear un nuevo perfil, podemos mover los botones, podemos añadir unos, así que tienes acceso a poder personalizar toda esta interfaz de los botones como tú quieras. Otro problema que muchas personas están teniendo es que no pueden añadir la página de Xbox a la pantalla de inicio, y el problema que está pasando aquí es que estás abriendo la página de Xbox en el navegador de YouTube y tienes que enviarla a Safari para que entonces puedas añadirlo a la pantalla de inicio. Aquí tenemos el enlace, lo toco y tienes que asegurarte de decirle que abrirlo en Safari, pero cuando lo abres aquí tienes que entonces apretar el botón en la parte inferior
inferior de la página para entonces enviar esa página de Xbox directamente a Safari, donde entonces puedes apretar el botón de compartir para que entonces pueda aparecerte la opción de agregar en la pantalla de inicio. Así que asegúrate de enviar ese enlace a la aplicación de Safari. Para finalizar, todavía hay algunas preguntas que muchas personas han hecho que quizás no hay una categoría para poder colocarlas ahí, pero de forma general estas preguntas son bastante comunes, y es que este servicio es completamente gratis, no tienes que pagar por Game Pass para tener acceso a Fortnite en este servicio, y no necesitas tampoco tener una consola para poder jugar esto, ya que está corriendo completamente en la nube y lo puedes utilizar tanto en tu teléfono, tu tableta, como también en tu computadora. Otra pregunta que muchos me han hecho sobre el juego es si se pueden quitar las barras negras que tenemos a los lados del juego, y tristemente eso no se puede hacer, ya que el juego está pensado para jugarse en una consola, así que está del tamaño tradicional de un televisor y no del tamaño tradicional de los teléfonos modernos ahora, así que tristemente eso no se puede cambiar. Quizás en algún futuro sí se podrá, pero por lo menos por ahora no se puede hacer. Otra cosa que tampoco sabemos si estará sucediendo es cuándo entonces este servicio de Game Pass estará llegando a otros países de Latinoamérica. Todavía no sabemos, así que tristemente nos queda esperar. Y con eso he contestado yo creo que la gran mayoría de las preguntas que he visto en mi video inicial. Espero que te haya gustado este video y que haya contestado a la pregunta que tengas. Sin embargo, si todavía tienes alguna pregunta, déjamelo acá abajo en la sección de comentarios y trataré de hacer lo posible de contestar tu pregunta. Y si te gustó, acuérdate de suscribirte a este canal para que no te pierdas más videos como este. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.